detención de un sujeto, el cual tiene 116 detenciones. A ver, retrocedamos un poco porque parece que no quedó claro. Se logró la detención de un sujeto, el cual tiene 116 detenciones. Repito, son 116 detenciones. ¿Se acuerda de este caso? El joven de solo 23 años que ha sido detenido cerca de 116 veces por la policía. 116 veces ha sido detenido este sujeto que ve en imágenes. La última vez fue por ingresar a esta cafetería en la ciudad de Temuco. Un hecho insólito que ocurre en la ciudad de Temuco. Hoy, la subsecretaria de Prevención del Delito, Catherine Martorell, criticó fuertemente la falta de coordinación entre los distintos actores del sistema de justicia. Hay personas detenidas 140 veces y aún así los tribunales no han hecho su trabajo. La autoridad de gobierno se refiere a los casos en que delincuentes han sido detenidos en varias oportunidades, como el sujeto de Temuco, donde la baja penalidad de los delitos que cometen los deja prácticamente libres, sin considerar el largo prontuario que hay detrás. Una persona sea detenida muchísimas veces, habla de una efectividad policial. En la mayoría de los casos estos son delitos flagrantes. Ahora, cuando los delitos son de baja penalidad, no se puede optar a la prisión preventiva. ¿Por qué? Porque esa es la última medida que establece como cautelar nuestro ordenamiento jurídico. Sabemos que genera una sensación de impunidad que la persona no quede en prisión preventiva, pero cuando, insisto, los delitos son de baja penalidad, no es posible optar a esa prisión preventiva. Según datos del Departamento de Análisis Criminal de Carabineros, este año el número 1 de los zampones se lo lleva un sujeto de 39 años de la comuna del Bosque, con, escuche bien, 17 detenciones solo durante el 2020. 9 veces por robo, 5 por delitos contra la salud y 3 por otros delitos. Según la subsecretaria, el motivo de que individuos como estos queden libres es el alto estándar de pruebas que hay que entregar al tribunal a la hora de realizar la formalización de cargos. Hoy día, además, el estándar de la prueba debe ser muy alto y, por lo tanto, si bien tenemos una efectividad de la labor policial, tenemos que siempre estar mejorando los medios de prueba con los cuales son presentados ante el tribunal a las personas. Afirma que hay un pimponeo entre los tribunales, la fiscalía y las policías que finalmente termina por favorecer al delincuente que queda en libertad. Es que según los mismos datos que ha entregado Carabineros, el top 10 de delincuentes durante este año lo conforman sujetos entre 15 y 39 años y tienen domicilios en 3 regiones del país: la metropolitana, Valparaíso y el Biobío. En conjunto, estos 10 antisociales registran 387 detenciones en su trayectoria delictual, 103 de ellas por haber cometido robos durante este año, algo así como 10 robos mensuales entre este grupo de zampones. Creemos que es fundamental que se considere la cantidad de detenciones como una manera de evaluar por el tribunal cuando se toman las distintas decisiones. Claro, según la autoridad, es primordial considerar la trayectoria delictual y las veces que ha sido detenido un sujeto. La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, también tiene críticas al sistema de justicia. Para ellos lo importante es que su defendido no vaya a la cárcel, punto. Y efectivamente, aunque haya toda la evidencia, efectivamente hay un bono que se le paga a los defensores. Y eso está en las bases de licitación y a mí me parece que es escandaloso. Críticas a un sistema que solo hace cumplir la ley. Lo cierto es que es el delincuente que ha sido detenido más de 100 veces el que sale ganando. Y es la víctima quien debe vivir con la sensación de injusticia y miedo de que otro hecho delictual le vuelva a pasar. Misma subsecretaria de Prevención del Delito, Catherine Martorell, que hace una crítica bastante dura. Ella dice que hay personas que han sido detenidas 140 veces y aún así los tribunales no han hecho su trabajo, y explica cómo se pimponean y se tiran la pelota para culparse unos a otros entre el Ministerio Público, entre las policías, pero finalmente que la ciudadanía lo que le importa es que estas personas que han cometido 140 delitos
terminen no libres, Claro. o con ciertas ventajas como reclusión domiciliaria nocturna, en fin. ¿Pagan o no pagan los delincuentes en nuestro país? Una pregunta que podríamos hacernos. ¿Cómo caen además estas declaraciones, José, en el Poder Judicial? Bueno, Porque yo creo tenemos que... aquí una intromisión de poderes, Yo ¿no? creo que hay dos cosas acá. Y una tiene que ver con ese... ¿Cómo decirlo? Suelte como de purismo que había en el país hasta hace unos 10 o 15 años, cuando nadie podía comentar nada que saliera del Poder Judicial. Que las decisiones de la justicia eran prácticamente decisiones divinas, ¿no? O sea, a principios de los 90 o incluso a principios de los 2000, nadie podía cuestionar siquiera un fallo judicial, era como la verdad absoluta. Sí. Y luego viene un periodo que me parece que parte de quien inicia este nuevo periodo tiene que ver con declaraciones de la propia alcaldesa Evelyn Matei, cuando ella, a raíz del caso Bombas, parte haciendo un cuestionamiento a la decisión de los jueces. Y luego el propio Poder Judicial, diría yo, con una serie de decisiones bastante cuestionables desde el punto de vista del sentido común y también desde el punto de vista legal en una serie de materias, abren la puerta a que los fallos judiciales sean al menos debatibles. Yo, en lo personal, esto es una opinión mía, como periodista y habiendo cubierto política, yo creo que los fallos de la justicia en un Estado de Derecho deben ser siempre acatados, pero pueden ser cuestionables. Sí, O sea, uno podría decir que un juez se equivocó. Eventualmente, uno debería acatar lo que dice el juez. O sea, los fallos deben ser acatados, deben ser respetados. Pero eso no significa que en un Estado de Derecho uno no pueda comentarlos Claro. de acuerdo a diferentes criterios. Eso no quiere decir que uno no los respete. O sea, yo creo que uno puede encontrar un punto medio. Ahora, cuando la crítica viene de las autoridades, eventualmente, claro, generan un ruido, porque se habla de que un poder del Estado, porque la señora Martorell, o en ese momento la alcaldesa Matei, que recuerdo que era ministra, representan al Ejecutivo. Entonces, hay un tema de separación de poderes que, claro, ahí tú estás tocando una línea muy delgadita. ¿Qué me pasa a mí? Yo encuentro que en una sana democracia es absolutamente permitible que todos comentemos un fallo judicial. Lo contigo que hay que respetarlo. Pero lo que yo no encuentro que está bien es decir, apuntar responsabilidades desde un poder a otro, cuando yo considero, como ciudadanos, que son todos un poquito responsables. El Parlamento porque hace leyes rápidas y muchas veces malas que después hay que andar enmendando. Que los tribunales dicen, bueno, pues son las leyes las que tenemos que... Claro, ustedes legislan Estas eso son y las nosotros leyes. tenemos que, Claro, estas son las leyes que nos trabajar entregan. con esas herramientas Los tribunales no legales. pueden inventar leyes, no pueden inventar fallos. Entonces tienen que acatarse a lo que desde el Parlamento les emanan. El Ejecutivo como que es una especie de opinólogo de la actualidad, entonces dice, no, este lo hace mal, este lo hace bien. El Congreso, ¿qué es lo que dice? Ya, pues, los tribunales más fuertes, más firmes. Entonces al final es que lo que hacemos nosotros, miramos como un partido de tenis esta Pero cuestión, y nadie asume. a eso se refiere precisamente las críticas de Catherine Martorell, que dice lo siguiente: hay casos de personas que han sido detenidas más de 140 veces y aún así los tribunales no han hecho su trabajo. Luego llega el Ministerio Público y les dice a las policías que detienen, pero detienen sin pruebas. No me pida que haga milagros si los tribunales cada día tienen estándares de prueba más altos. Y luego viene el Poder Judicial, que le dice al Ministerio Público que están claros los estándares de prueba, así que coordine con las policías. Añadió además que lo que se observa es una intención de culparse los unos a los otros y no podemos seguir tolerando estas recriminaciones cruzadas porque a la ciudadanía no le importa quién es el responsable, sino que no se sigan cometiendo delitos, o si bien que si esto ocurre, que alguien responda por los daños causados. Que en fondo es el pimponeo que se hace, cómo se van echando las culpas. Yo creo que un poco y es. finalmente esta persona lleva 140 detenciones y va a seguir unas Claro. 140 más. O sea, yo creo que cualquier ciudadano medianamente informado se da cuenta que los tres poderes del Estado tienen problemas, que efectivamente hay un hiperpresidencialismo que impide que el Parlamento muchas veces tome la iniciativa. Si no lo hace el Ejecutivo en materia de ley, nadie puede hacerlo. Es algo que probablemente la Constitución va a cambiar. Por otra parte, vemos cómo son la tramitación de las leyes. Muchas veces se entra en una pelea política súper pequeña y finalmente entran proyectos de ley que terminan saliendo como unos híbridos, con unos pegoteos que luego hay que corregir en la marcha, que terminan o en el TC, o terminan siendo derogados, o terminan con un veto, en fin. Y también hay una administración de justicia altamente cuestionable. Yo creo que hay pocos recursos para el Poder Judicial, sobre todo para un organismo independiente del Poder Judicial como es el Ministerio Público. Los fiscales lo han dicho, que están absolutamente sobrepasados y que el Ministerio Público fue creado en arquitectura bien,
pero en recursos quedaron al debe. Como siempre. ¿Hace cuánto tiempo quienes representan a los fiscales en Chile están diciendo que no dan abasto? Y que no solamente un tema de recursos, sino que de movilidad, de capacitación, de incentivos, de gestión, en fin. O sea, hay problemas ahí que nadie quiere ver y que están digamos, echándolos debajo de la alfombra. Sí. Y también la Administración de Justicia, que lo vimos en tantos casos emblemáticos, desde casos criminales hasta casos de estafa, donde efectivamente los tribunales de justicia aplican una legislación bastante cuestionable en relación a quienes tienen recursos para defenderse y quienes no lo tienen. Vimos el bochornoso caso de corrupción en la Corte de Apelaciones de Rancagua, que yo creo que ya es la guinda de la torta. Entonces, a mí, o sea, nuestra democracia tiene problemas y nuestros poderes del Estado tienen problemas. Y cuando hablamos de problemas que nos competen a todos en cuanto estamos todos dentro de un espacio social, la verdad es que nadie podría decir que tiene las manos absolutamente limpias, Sí, ni totalmente. el Ejecutivo, ni el Legislativo, ni el Y Judicial. acá además también denota un problema de coordinación entre los distintos actores. O sea, porque Carabineros lo detiene, quizás no con todas las pruebas que hoy día le exige el tribunal al Ministerio Público. Entonces, finalmente es una vuelta, círculo. es un círculo que es muy difícil. Entonces, el llamado, yo creo, de la subsecretaria es básicamente a que se coordinen de mejor manera y quienes cometen delitos que sean realmente Ahora, bueno, juzgados por pero ellos. entonces que haga ese llamado también a Interior, digamos. Que Es Carabineros que, depende claro. de Interior, podría ser también ese llamado a una serie de otros organismos que también tienen un rol preponderante en la seguridad del país, que hoy día no están funcionando como deberían. ¿Quién es el responsable de darle las herramientas a las policías para que puedan dar con las pruebas que terminen con una condena? fiscal. No, lo que pasa es que ahí delincuente? partamos de que efectivamente las policías requieren una reforma. Ok. Estamos hablando de Ya, la pero- reforma a las policías. Pero esa en decisión cuanto- política, ¿quién la tiene que tomar? No, esa decisión política tiene que venir del Ejecutivo, que entendiendo que hoy día Carabinero necesita una profunda reforma que llegaría incluso a la refundación, necesita no solamente patrocinio del Ejecutivo, sino que un Apoyo transversal. un apoyo transversal para que una reforma Carabinero sea lo más consensuada y apoyada posible. Pero si seguimos discutiendo la culpa la tuviste tú y tú y tú y tú y tú y tú, la verdad es que así pasa la vida y no tenemos reforma previsional y no tenemos reforma Carabinero y no tenemos reforma tributaria para corregir lo que hoy día tenemos. O sea, pasa el tiempo y la verdad es que los proyectos duermen en el Parlamento. Y además hay un tema con el que el fiscal lleve a cabo la investigación completamente. ¿Están todos los fiscales en nuestro país suficientemente preparados para instruir a la policía de respecto a las distintas pericias que se necesitan? ¿Hacen cursos yo creo que constantemente? ¿Hay actualización? el Ministerio Público lleva por lo menos 10 años de un lamento, o sea, desde que Ortúztegui, que ni siquiera ya está en ese cargo, era el presidente de la Asociación de Fiscales. Yo recuerdo haberlo entrevistado hace 10 años atrás, 8 años, no lo recuerdo. Y ya en ese momento, cuando estaba Saba Chaguán, se pedían más recursos y se pedía también una reorganización completa dentro del Ministerio Público. Y nosotros en este mismo programa, hace algunos meses atrás, también hablamos con los representantes de los fiscales y que tiene una mirada súper crítica. Yo no quiero centralizarlo en el fiscal nacional en este momento, que tiene miles de problemas y sabemos que efectivamente no ha tenido las mejores relaciones con una serie de fiscales a lo largo del país. Y ahí podríamos hablar del ex fiscal Gajardo y podríamos hablar del señor Norambuena, en fin. Pero el Ministerio Público tiene problemas. Ese es un diagnóstico que todos comparten. Sí. Entonces, la verdad es que la lentitud parece ser el deporte nacional. Y la verdad es que la asignación de responsabilidades no nos lleva a ninguna parte. Entonces, si tú me dices si el Ministerio Público tiene problemas, obvio. Que los fiscales no tienen recursos, obvio. Que están absolutamente sobrepasados, es otra obviedad. Entonces, ¿cómo vamos a pasar de ahí a la acción? O sea, la subsecretaria, en vez de apuntar directamente contra el Poder Judicial, debería revisar qué dentro del Ejecutivo ella puede hacer para generar un factor de cambio. Ella está muy cerca del presidente de la República. Podría desde ese lugar tratar de patrocinar en este contexto hiperpresidencialista algún tipo de modificación judicial que nos lleve a una modificación real y una solución. Tomemos contacto con quien es parte del sistema judicial. Don Claudio Rojas Fischer, abogado, amigo del programa. ¿Cómo estás, Claudio? Gusto verte. Bien, chicos, ¿ustedes cómo están? Bien, está bien. Aquí estamos debatiendo respecto de las palabras de la subsecretaria de Prevención del Delito, Catherine Martorell, quien apuntaba a los tribunales. Nosotros decíamos, bueno, pero tribunales ejerce con las leyes que mandan desde Valparaíso y a la vez las policías no tienen los recursos o la capacitación necesaria para llegar con las pruebas. ¿Dónde ves tú que está el problema? ¿Qué te parece lo que dijo la subsecretaria? Sí, lo que pasa es que desde el punto de vista estrictamente legal, si bien la ley es una sola, la ley es interpretable. Y efectivamente se producen ciertos problemas al momento de la interpretación. Hay interpretaciones que te permiten establecer que esta potestad punitiva que tiene el Estado debe ser resguardada por parte de los jueces y que por lo tanto el juez, como entre comillas, comienza a defender al individuo frente al Estado,
y tenemos esta postura que se denomina media garantista, o sea, en definitiva, hay que garantizar los derechos del imputado frente al proceso. Y eso deviene en que a quien se le exige la mayor rigurosidad y a quien se le exige la perfección absoluta para poder efectuar un procedimiento a las policías y al Ministerio Público. Y por otro lado, podríamos decir que la misma norma también otros jueces como un poco más, no sé, cercano a un poco a la sociedad, a la víctima, considera que hay que darle una mano un poco al Ministerio Público, hay que darle una mano al sistema y en definitiva no permitir esta puerta giratoria. Y ahí es donde pues, ciertamente podríamos considerar que se podría producir una crítica al Poder Judicial en cuanto a la fórmula de aplicación de la norma. Hay jueces que con la misma norma llegan a un resultado de prisión preventiva y hay otros jueces que con la misma norma te dicen no, a esta persona la dejamos con arresto domiciliario, por ejemplo. Claudio. Entonces, eso es donde podríamos criticar un poquito al Poder Judicial. Ya, y ahí, ¿qué debiese ser lo sano para realizar? Reducir el margen de interpretación, o sea, hacer leyes más precisas, cosa que no quede al criterio de un juez que pueda ser muy garantista o muy rígido en el uso de la ley, o le entregamos mayores atribuciones a los jueces, no sé, o reescribimos las leyes, no sé. No. Lo que pasa es que, bueno, técnicamente lo que se dice es que en teoría decirle al juez que tiene que 2 más 2 darle 4 es demasiado estricto y es casi imposible en derecho poder regular todas las situaciones y poder abarcarlo, por lo cual pasaría a ser casi imposible de efectuar. En teoría, uno debería confiar en la preparación que tienen los magistrados de nuestra república para aplicar criteriosamente el derecho. Y el criterio es algo base de la función jurisdiccional. El criterio es algo que tendría que ser de la esencia de la función jurisdiccional. Ahora la pregunta del millón es ¿qué criterio? Hay jueces que consideran que garantizar los derechos del imputado al extremo, como le denominamos garantista, es la forma más justa y más correcta que existe de aplicar el criterio. Y ahí, en definitiva, esto para que se entienda un poquito, lo voy a intentar explicar en términos muy simples. Es como que si todos quisiéramos que en el Parlamento pensaran con un pensamiento de derecha y todos los de izquierda no pueden estar ahí. Claro. Es casi imposible, porque es propio de la esencia del derecho la aplicación del criterio. Y el criterio va formado por ciertos valores que forman a la persona y concepciones de vida que tiene la persona. Claudio, ¿sí, señor? Yo me quedo con la frase de la subsecretaria. Creo que es injusto cuando se realizan críticas tan directas desde el Ejecutivo al Judicial, porque el Ejecutivo es un poder que tiene un espacio de competencia muy profundo y tiene una capacidad de modificación de la ley también muy profundo, porque tiene iniciativa de ley y el Ejecutivo puede hacer muchas cosas en el sistema chileno. Entonces, no quiero entrar ahí porque me parece que cada vez que el Ejecutivo habla en contra del Judicial, habla más mal del propio Ejecutivo y lo que no está haciendo bien él. Claro. Pero ¿Y por qué, José Antonio? ¿Por qué te segundito ahí? Porque en nuestro país existe lo que existe en todo el mundo que se llama la separación de los poderes. El Judicial no puede venir a criticar ni a pronunciarse respecto a las resoluciones del Ejecutivo, ni menos el Ejecutivo pronunciarse respecto a lo que hace el Poder Judicial. Porque supuestamente tenemos una independencia de nuestros poderes que es lo que garantiza que esta cosa funcione, que el sistema de derecho exista en nuestro país.